Muy buenas tardes con todas y con todas. Es un placer estar en el 10º Congreso de la Lengua Española, en la mesa bajo mi coordinación de Derechos Fundamentales y Pluralismo Lingüístico, que corresponde desarrollar esta tarde en el marco del encargo del director de la Real Academia de la Lengua Española y del director del Instituto Cervantes, así como de la labor que ha desarrollado la Cancillería peruana para convocar a este magno congreso en Perú, luego que el año 2023 tuvo que suspenderse. De modo tal de que nos corresponde en esta oportunidad estar presentando esta mesa en la compañía de la doctora Raquel Irigoyen, el doctor Miguel Revenga, el doctor Pero Grandes y el que habla. Y la materia que nos convoca esta tarde es desarrollar la problemática del Estado democrático constitucional, como es el reconocimiento y el respeto a las lenguas, sobre todo en sociedades contemporáneas, donde la pluralidad es un elemento central de los modelos democráticos que reconocen precisamente la diversidad dentro de la unidad en diferentes formas de organización estatal, pero que responda esa organización estatal a también la diversidad social que por distintas características históricas pueden ser de origen nacional o de carácter histórico. Tal es el caso, ¿no?, por ejemplo, de las nacionalidades que pueden haber en España, en otras regiones de Europa, ¿no?, o en Canadá, o los orígenes de los pueblos autóctonos, originarios, indígenas de nuestras Américas, en las cuales tienen en la raíz profunda de nuestra nacionalidad la fuente de legitimación del orden social y de la configuración, claro, de una democracia participativa y abierta, que sin embargo el Estado democrático liberal no siempre ha estado a la altura de ella. Desde ya la fundación de la República se inicia enviando una carta en quechua a la población andina para que se uniera al modelo de una democracia republicana, la cual obviamente fue muy simbólica porque no hubo respuesta, sino todo lo contrario, ¿no? Hubo un desconocimiento, una desatención que llevó que todo el siglo XIX incluso la población como raza indígena pagara un tributo por tal, ¿no? Incluso a finales del siglo XIX se estableció en 1898 que los analfabetos, que era la raza indígena, no tenían derecho a sufragio, por ejemplo, ¿no? Pero paradójicamente los cambios sociales de comienzo del siglo XX, como la Revolución Mexicana y posteriormente la rusa o Weimar, los cambios sociales, dio lugar que el Perú tuviera un impacto de ese orden social, tanto por la reivindicación progresiva de movimientos indigenistas a comienzos del siglo XX, o la reflexión ideológica de mayor trascendencia, como los 7 ensayos de la Radio Nacional de Mariátegui, donde puso que la cuestión del indio y la cuestión de la tierra como el eje central de la constitución de una democracia social en el Perú, y que la Constitución peruana de 1920 por vez primera reconociera a las poblaciones indígenas como comunidades indígenas en su personalidad jurídica, en su territorio, en derechos que la ley estableciera. Y a partir de ahí el pronunciamiento y el desarrollo de la protección de la población indígena en una lógica de integración, es decir, de subordinación, ¿no? Muchas veces hasta de caridad, se fue transformando luego de la Segunda Guerra Mundial a una concepción democrática mucho más plural y tolerante, que además con la palanca internacional de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, como también el Convenio 69 de la OIT, se otorga, ¿no?, un reconocimiento en el derecho internacional que tiene también incidencia en el derecho interno, por cuanto la protección de la población indígena expande, ¿no?, sus ámbitos en la Constitución del 39 y 93 para, a partir de reconocer la pluralidad de la nación peruana, social, cultural, reconocer el derecho de participación. También se otorga el reconocimiento de la lengua quechua, aymara y otras como lenguas oficiales en los territorios o regiones donde es predominante, ¿no?, sin perjuicio del castellano, ¿no? Pero además también se otorga a las comunidades indígenas y nativas el reconocimiento constitucional de su derecho constitucionario, que abarca diferentes ámbitos de jurisdicción y de resolución de conflictos y del uso de su propia lengua, ¿no? De modo tal de que nominalmente podemos decir que ha habido un avance en el reconocimiento a nivel nacional, pero también regional,
Sin embargo, existen también muchas debilidades propias de nuestra estructura como Estado democrático constitucional, que se vertebra a partir de los derechos fundamentales, porque precisamente los derechos fundamentales es la fuente de integración entre la autoridad y la libertad, y eso se pone en evidencia cuando sobre todo el populismo degrada los límites formales, pero sustantivos también de la democracia, como son, por un lado, la protección de los derechos fundamentales y también garantizar el equilibrio y división de los poderes. Por eso es que es muy importante en esta mesa analizar, ¿no?, cómo los derechos fundamentales, en el marco de este pluralismo lingüístico, alcanzan un reconocimiento y respeto, no solamente en su forma de expresión, sino también en los derechos materiales, porque habrá que establecer una relación entre forma y fondo, ¿no?, de reconocimiento de las distintas lenguas como una forma de reconocimiento de derechos fundamentales, no solamente lingüísticos, sino también sustantivos, para que esta población se integre horizontalmente y participe, ¿no?, sobre todo en sociedades plurales. Entonces, a partir de este pluralismo lingüístico, reconocido en muchas constituciones, como la nuestra también, vamos a discutir los desafíos que se presentan para la integración intercultural, que pongan en valor a las lenguas originarias en base a derechos fundamentales, tanto en la estructura del significado, ¿no?, y significante de los derechos, porque la población originaria tiene otra cosmovisión de la realidad, y expresar precisamente normas como derechos fundamentales en lenguaje constitucional no tiene muchas veces referentes, de modo tal que no es solamente un cambio lingüístico del significante, de cómo expresarlo, sino también del contenido, de cómo entenderlo y cómo ejercerlo, ¿no? En ese sentido, creo yo que es muy importante entonces en esta tarde, escuchar, ¿no?, las palabras de la doctora Raquel Irigoyen, quien es doctora en Derecho y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, con especialización en Derecho Constitucional Indígena en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la USAC. También ha sido Fellow in Comparative and Fair Indian Law en la Universidad de Oklahoma. Fue jefa del proyecto Justicia, Multilingüismo y Multiculturalidad de Naciones Unidas en Guatemala, responsable del proyecto PRO 169 de la OIT para Latinoamérica, entre otros proyectos de la ONU, OIT y OEA, sobre pueblos indígenas, pluralismo jurídico y acceso a la justicia en varios países de las Américas y del Asia. Es colaboradora de la UNESCO, Chair in International Law and Cultural Heritage, docente ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Academia de la Magistratura y Universidades de Europa y las Américas. Es vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Posteriormente expondrá el profesor Miguel Revenga, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, quien ha sido director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, Visiting Scholar de la Universidad de California en Berkeley, Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia, también Visiting Professor en la Universidad de Manchester, Reino Unido, autor de numerosas publicaciones con énfasis en cuestiones como la seguridad y el Estado constitucional, los límites de la tolerancia o la justicia constitucional y la defensa de los derechos. Es profesor habitual de maestrías y posgrados en universidades de América Latina, en México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile e Italia, en Pisa, Messina. Ha sido nombrado profesor honorario en varias universidades, entre ellas la Católica Santa María de Arequipa, y tiene reconocidos 6 sexenios de investigación y uno de transferencia del conocimiento al máximo del Sistema Nacional de Investigación. Es presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España, la ACE, vicepresidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la mesa directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Posteriormente expondrá también el profesor Pedro Grandes, quien es profesor ordinario de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su ejercicio profesional ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, director general de la Academia de la Magistratura del Poder Judicial y también se ha desempeñado como director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Es director fundador de la editorial jurídica Palestra y socio de la firma de abogados Eguren Grandes Abogados. Y finalmente yo expondré en esta mesa también. Bueno, sin más uso, digamos, del tiempo, voy a dar el uso de la palabra a la doctora Raquel Irigoyen para su presentación en 12 minutos. Adelante, por favor.
Bien, buenas tardes con todas y todos. Agradezco en primer lugar esta invitación del profesor Landa para participar en este panel, así como el de los organizadores de este Congreso Internacional de la Lengua Española. Me parece muy importante el tema escogido sobre multilingüismo y derechos fundamentales, porque nuestro país es justamente un país plural. Y en América Latina, pues como descendientes de pueblos originarios, hay actualmente 10% de la población se calcula en América Latina como indígena, que equivale a como 60 millones de personas. Y en el Perú, en el último censo, hay un 26% de la población que se autoidentifica indígena, lo que equivale a unos 8 millones de personas, y el 4% como afroperuana. E inclusive, según Míncula, hay por lo menos un 13% de personas que hablan idiomas indígenas. En nuestro país hay 48 idiomas reconocidos y que tienen ya alfabeto oficial, 4 lenguas andinas y 44 amazónicas. Y hay más de 55 pueblos o grandes grupos etnolingüísticos con aproximadamente 10.000 comunidades llamadas campesinas y nativas, 3.000 nativas en la Amazonía y como 7.000 campesinas. Y también el Ministerio del Interior calcula unos 2 millones de miembros de rondas campesinas. Es decir, hay una diversidad muy importante, cultural, lingüística, y además todos los pueblos, no solo en el Perú, sino en la región, se ubican en territorios biodiversos. De hecho, el 80% de la biodiversidad está en territorios indígenas. Estamos hablando de pueblos que descienden de poblaciones que preexistían al Estado peruano, que han existido desde antes de la llegada de los europeos y que han sufrido distintos impactos históricos de lo que el Papa Francisco llamaba viejos y nuevos colonialismos, todos orientados por lo general a la extracción de recursos naturales en estos ricos territorios, ¿no? En cuanto a las lenguas, yo quisiera subrayar aquí la relevancia que tiene los idiomas en general como vehículo para la identidad, para el mantenimiento y recreación de la identidad cultural. Y además las lenguas reflejan justamente, por ejemplo, los conocimientos que tienen los pueblos sobre el hábitat. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el pueblo achuar y ellos tienen, un equipo documentó más de 3.000 palabras de las plantas que conocen, sus propiedades alimenticias, curativas, etcétera, ¿no? Uno va a la selva y ve verde, bueno, ahí hay por lo menos 3.000 nombres de plantas. Y de ahí la importancia de los idiomas y de los territorios. Saquen ese pueblo de ese territorio, esos 3.000 palabras y conocimientos de biodiversidad, de medicina, de alimentos, se pierden. Lo mismo pasa a los pueblos en los Andes. Los pueblos manejan, tienen conocimientos de toda su biodiversidad y, por ejemplo, tienen unos vocabularios extensos, los pueblos que están en altura, para cada color, tipo de papa, ¿no? Hay como 10.000 variedades. Entonces, los territorios son muy relevantes para el idioma, para el manejo de los idiomas, la creación de palabras, etc. Pero no solo los territorios, la organización sociocultural, cómo se llaman los parientes. El nombre, hasta cuando uno saluda, cuando se saluda en quechua, es una manera de saludar con un parentesco. E igualmente las estructuras que tienen, por ejemplo, los sistemas de justicia. Este es un libro escrito por 2 autoridades indígenas, Chanichay de Puno, y por ejemplo ellos listaban todos los nombres de su sistema de justicia y cada palabra en quechua, desde llamar, citar, arreglar. Bueno, han tratado de hacer traducciones al castellano de palabras que son hablar con el corazón. Por ejemplo, los achuar tienen en la guayusa en la mañana, entre 3 y 4 de la mañana toman un té, y es la hora en la que citan a las personas para resolver conflictos, porque es la hora en la que se habla con el corazón. Entonces, y esas palabras las estamos, traduciendo de alguna manera, son parte de sus sistemas jurídicos, culturales, políticos. De ahí la relevancia de los idiomas. Bien, yo quisiera acá anotar
que en nuestro país, así como en toda la región, se han dado varias políticas lingüísticas. Y estas políticas están relacionadas con los objetivos político-económicos del poder dominante. Por ejemplo, en era colonial, después del primer momento de Francisco Pizarro y Gonzalo Pizarro, que se apropiaron de las tierras y esclavizaron a los indígenas en las encomiendas, después de ese primer momento que la corona o el pacificador Lagasca mata a Gonzalo Pizarro y compañía, ya se establece el orden colonial, se establecen los pueblos de indios, ¿no?, con sus tierras reservadas, sus curacas, etc. Se establece una política segregacionista, pueblos de indios, villas de españoles, con un orden colonial organizado para que los indios vayan a trabajar en las mitas, llamados indios desde entonces. Y en ese contexto, que ya se organiza de esa manera, la política lingüística era una política de reconocimiento de esos idiomas. De hecho, en la San Marcos, curas, abogados estudiaban quechua, ¿no? Pero tiene un objetivo, que es la colonización. Había que censar a los indios tributarios, y no solamente estaban los curacas que lo tenían que hacer en castellano, en actas, mandaron quemar los quipus para que se hagan actas en castellano y estén bien claros los censos, porque el objetivo era saber cuántos indios tributarios había para cobrarles el tributo. O sea, la política lingüística de reconocimiento de los idiomas indígenas y a su vez de que los curacas aprendan el castellano tenía un objetivo colonial en ese orden económico, ¿no? Y también en ese contexto había un pluralismo lingüístico y un pluralismo jurídico subordinado. A los curacas se les permitía administrar justicia, pero solo para casos pequeños entre indios. Vienen los levantamientos de Túpac Amaru, que ya sabemos que fracasaron. Luego vienen los procesos de independencia, liderados esta vez ya por los criollos, después de eliminar a Túpac Amaru, los hermanos Katari, etc. Y se instala la República en el siglo XIX, como digo, bajo el liderazgo criollo. Bolívar, el primer decreto que da en 1824 en Trujillo y luego cuando llega al Cusco en 1825, ¿saben cuál es? Abolición de pueblos de indios y abolición de curacazgos. No quería tener levantamientos indígenas. ¿Y qué política se da? Se da un Estado, el constitucionalismo liberal, se da el modelo de Estado-nación, solo una ley para todos, un idioma, el monismo cultural, el monismo lingüístico y el monismo jurídico. Una ley para todos, un idioma para todos, no va a haber ya autoridades indígenas, ni aún con ese poder limitado que tenían, se elimina el quechua, todo elemento de poder material quedan sin sus tierras porque ya no hay protección jurídica luego en el Código Civil de las tierras colectivas, solo los hombres libres propietarios podían ser ciudadanos y por lo tanto autoridades, ya no los curacas o las curacas, porque ustedes saben que había mujeres curacas. Entonces, en ese contexto tenemos una política asimilacionista de negación de los idiomas indígenas. Y luego, obviamente, el hecho de que solo los hombres libres propietarios puedan ser ciudadanos, se apropiaron de las tierras que eran antiguamente de pueblos de indios, y los hacendados en la costa y sierra y los caucheros en la selva esclavizaron o pusieron en servidumbre a los indígenas. Ese fue el resultado económico de este modelo, que dio lugar luego a los levantamientos de indígenas en América Latina, empezando por México con los zapatistas, Pancho Villa, que inician la reforma agraria, los levantamientos y da lugar al constitucionalismo social. Y entonces en esta nueva política, ¿qué se hace? Se reconoce tierras a los indígenas, se les devuelve tierras, vienen las reformas agrarias, sociales, procesos de nacionalización, y se dan políticas integracionistas para integrar a los indígenas al Estado y al mercado, y en ese contexto en varios países se les reconoce los idiomas indígenas, pero todavía se mantiene la idea de que es el Estado el que decide el desarrollo. Entonces es un reconocimiento limitado. También en lo jurídico se reconoce a los indígenas que pueden administrar justicia en las comunidades nativas, pero solo para casos menores. Entonces es un reconocimiento limitado. Y en los 80 vamos a ver más bien dos grandes tendencias a nivel mundial y en nuestra región y en nuestro país que son contradictorias. De un lado,
todos estos reconocimientos que también hubo en América Latina de las comunidades campesinas con sus tierras y su justicia limitada. Por ejemplo, en Bolivia dicen, ya no queremos ser solo comunidades o sindicatos campesinos, queremos ser reconocidos como naciones originarias, ya no solo con tierras, con territorio, no solo con costumbres, sino con derecho propio y con nuestros idiomas oficiales. Esto va a dar lugar a esta tendencia de reconocer el pluralismo jurídico, el pluralismo cultural, el pluralismo lingüístico en todas las constituciones andinas, salvo en la de Chile en los 90, después de la adopción del Convenio 169 de la OIT del 89. Pero hay otra tendencia. La otra tendencia es que simultáneamente en los 80 se reagrupan todas esas empresas transnacionales expulsadas de Perú, de varios países con los procesos de nacionalización y se unen en torno al consenso de Washington, que ya sabemos, y más bien tratan de regresar a los países con condiciones. En el caso del Perú fue después del autogolpe de Fujimori del 5 de abril de 92 que el Perú abraza todas estas políticas del consenso de Washington con flexibilización de derechos y apertura a los capitales y contradictoriamente a los derechos que había reconocido, e inclusive habíamos ratificado el convenio 169 de la OIT en ese mismo contexto, la Constitución reduce el derecho a la propiedad de la tierra y permite que se pueda vender las tierras comunales. Y esto va a dar lugar a políticas contradictorias justamente en adelante, porque de un lado tenemos convenios internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que reconocen derechos para los indígenas, pero de otro lado tenemos estas políticas que neutralizan esos derechos. Entonces, si bien se reconoce el derecho al idioma, a la lengua, etcétera, pero por otro lado, las políticas prácticas les quitan esos territorios, que son el contexto donde los idiomas se desarrollan. O sea, ¿qué sentido tiene decirle a un pueblo, usted tiene derecho a su idioma, etcétera, y luego le van a despojar de los territorios, le van a despojar del contexto donde existen, ¿no? Entonces, yo creo que se me está acabando el tiempo y todavía me faltan varios puntos, voy a irme me voy a saltar esta parte. Yo quería decir que estamos en un contexto entonces, en una era en la que se reconocen derechos, de hecho nuestro país ha ratificado el convenio 169 de la OIT y una serie de instrumentos internacionales como la Convención Americana y la Corte Interamericana ha reconocido derechos lingüísticos al territorio, a la consulta previa, y me parece que es muy importante ver el derecho lingüístico no desligado del derecho al territorio, a la autodeterminación, a estos otros derechos que es lo que permite a los pueblos existir. Si no, estamos hablando de un derecho vacío. Me voy a saltar aquí. En el convenio 169 de la OIT, para vincularlo a la justicia, justamente se reconoce un derecho del cual se hablaba en la mañana, que se decía que ojalá que exista, ya existe hace más de 30 años para los pueblos indígenas, que es el derecho a comprender y hacerse comprender en procedimientos legales. Pero no solo ese derecho, sino que tienen el derecho a su propio sistema de justicia. Entonces, cuando hablamos del multilingüismo en la justicia, tenemos que ver esos dos campos. El uso de los idiomas indígenas en sus propios sistemas de justicia y el hecho de que cuando un indígena está ante un juez, policía, fiscal, se le reconozca y respete su identidad, se le tome en cuenta su idioma, voy a saltar todo esto, pueda hablar su idioma, ¿no? Pueda haber un intérprete o jueces bilingües, etc. Pero ¿qué es lo que yo he visto? Que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional le fue más fácil, una misma composición de un mismo Tribunal Constitucional, sacar la sentencia más importante que se ha dado en materia lingüística, donde dice que hay un estado de cosas inconstitucional, porque la Constitución dice que son oficiales, cooficiales los idiomas indígenas ahí donde predominen, son cooficiales con el castellano. Sin embargo, en casi ningún lugar del país se enseñan esos idiomas, las autoridades hablan esos idiomas. Qué distinto, por ejemplo, yo hice el doctorado en Barcelona, en Cataluña, y ahí todos los funcionarios públicos están obligados a hablar catalán, ¿no? En cambio, aquí en los lugares donde se hablan los idiomas indígenas, eso no pasa.
Se dio un incentivo para que los jueces que postulen de las primeras instancias hablen los idiomas indígenas, pero no es una política estandarizada. Pero decía que, y aquí quiero avanzar con esto, y me dejas un minutito nomás, por favor, que a pesar de que la Constitución reconoce la cooficialidad de los idiomas indígenas, la obligación de toda autoridad pública de garantizar el uso de los idiomas indígenas por cualquier indígena en cualquier parte del país, la educación bilingüe intercultural, e inclusive ahora han incluido este derecho al acceso al Internet, que es para comunidades campesinas y nativas, lo han incluido, por lo tanto también debería de facilitarse en sus idiomas. Hay todo este marco de derechos, pero no se implementa. Y yo creo que es porque están eclipsados los derechos indígenas por las políticas neoliberales que buscan quitarles su autoridad, su territorio, porque cuando los indígenas se envalentonan, ¿no?, defienden su territorio, ejercen su autoridad dentro de su territorio, expulsan a mineros, a taladores, a petroleros que han entrado sin consulta previa, los procesan por usurpación de funciones, y entonces para minimizarlos, para disminuirlos, es que no les acaban de reconocer en la práctica estos derechos. Bueno, ya me salto a las conclusiones. Entonces, yo creo que de un lado, se ven menos problemáticos los derechos lingüísticos frente a los derechos territoriales, y por eso creo, les decía, que una composición del TC sí sacó una sentencia muy buena reconociendo los derechos lingüísticos. Pero esa misma composición del Tribunal Constitucional no amparó derechos de uno de los pueblos indígenas a unas ordenanzas que les permitían reconocer su personalidad jurídica como pueblo para que luego puedan tener la propiedad territorial como pueblo. Y denegaron demandas de territorio. Entonces, al TC le es más fácil los derechos lingüísticos que los otros, pero sin embargo, no se ha implementado tampoco los derechos lingüísticos. De otro lado, vemos que en algunos juzgados de Puno, Huancavelica, etcétera, se han dado sentencias en aymara y quechua. Pero si uno analiza bien de fondo el caso, ese caso debió haberse visto en la jurisdicción indígena. O sea, todavía a la justicia le es más fácil hablar en quechua, cuando todas las partes son en quechua, que respetar la justicia indígena y que ese caso se vea en el fuero indígena. Y otra cosa más. De todas maneras, el tema de los idiomas en nuestro país, no hay intérpretes oficiales en el sistema de justicia, como en Guatemala se implementó en el 96, yo tuve la suerte de trabajar ahí para Naciones Unidas justamente, y se implementó toda una política de justicia con intérpretes oficiales en todos los aparatos de justicia. Eso no hay en el Perú. Y como digo, está vinculado a minimizar, no identificar a los pueblos. No hay protocolos para que cuando va un indígena ante la justicia se le pregunte su identidad, su idioma, si pertenece a una comunidad, a una ronda, etc. Ni siquiera eso es mandatorio en el Perú como parte de las generales de ley. Entonces yo creo que sí se necesita hacer un esfuerzo muy grande de la academia, y hasta sería muy interesante una recomendación de este Congreso para que se implementen de verdad todo un sistema de reconocimiento efectivo de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas ante el sistema de justicia y ante todo el aparato del Estado, porque es central a la democracia en un Estado plural. Muchas gracias. Disculpen la extensión. A continuación, Miguel Revenga. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores por la confianza. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Está bien? Por la confianza que depositan en mi persona para hablar de estos temas de pluralismo lingüístico y derechos fundamentales, temas en los que desde luego no soy un experto. Y además, como veo que estamos en la sala apenas 20 personas, mal contadas, pues casi lo primero que quiero hacer es una confesión personal, como haría si estuviéramos ante un grupo de amigos, ¿no? Y esa confesión personal tiene mucho que ver con mi visión de este problema de las lenguas. Yo tengo una lengua materna, fíjense qué connotación tan emotiva tiene esa expresión, ¿no? Que es el español o el castellano, como quieran ustedes llamarlo. Pero tengo una segunda lengua materna que aprendí de manera natural de pequeño,
porque mi abuela materna era francesa y como conviví mucho con ella en mi infancia, pues siempre me hablaba en francés. De manera que para mí la lengua francesa pues la tengo también medio aprendida de manera natural, ¿eh? No al mismo nivel que la lengua materna, porque sería lengua abuelesca, ¿no? No sé si hay esa categoría, pero sería así. Y luego tengo una lengua que yo llamo lengua peleada. Lengua peleada durante muchos años, con no demasiado éxito, debo decirlo, que es la lengua inglesa. Yo llevo peleando muchos años por manejarme con soltura en inglés y lo he conseguido solo a medias. Debo confesarlo y lo digo así. ¿Por qué hago? Bueno, y quiero añadir otro dato también, y que además vivo en una comunidad autónoma española, que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se habla una modalidad lingüística que es el habla andaluza, que en realidad hay muchas hablas andaluzas diversas, ¿no? Dependiendo de las provincias, de las zonas de Andalucía, pero donde hay por tanto un elevado grado de disglosia, ¿no? Como llaman los lingüistas, es decir, no se habla como se escribe, ¿eh? Esto tiene una connotación también importante, porque cuando yo llevo allí viviendo muchos años y cuando abro la boca, permítanme la expresión, y me expreso, pues enseguida se ve que no soy de allí, ¿eh? Hay un acento, una forma de hablar que me hace ser extraño para los que hablan en andaluz, en las hablas andaluzas, ¿eh? Bueno, esta es mi experiencia personal con respecto a las lenguas y yo creo que esto influye mucho en mi mirada sobre las lenguas. Y mi mirada sobre las lenguas es que las lenguas son un instrumento de comunicación. Las lenguas sirven para comunicarse. Nosotros a través de la lengua nos instalamos en el mundo y nos comunicamos. Y las lenguas obviamente son una riqueza personal, patrimonial, cultural, en el sentido, cuantas más lenguas sepa uno, tanto mejor, ¿eh? Yo en esto también, otra confesión personal, no soy una persona envidiosa, pero con respecto a ciertas cosas sí tengo envidia, ¿eh? Por ejemplo, al que toca muy bien un instrumento de música o al que habla muchas lenguas, lo envidio, ¿eh? Como no lo puedo conseguir, pues siento una envidia, ¿eh? No sé si es sana o malsana, pero lo envidio. Y entonces quiero decir algo también, que me parece muy importante en este contexto del Congreso de la Lengua Española. Y es que con respecto al inglés, que es la lengua de la comunicación global, ¿no? La lengua, por decirlo un poco demagógicamente, del imperio, la lengua de los negocios internacionales, la lengua de la globalización, ¿eh? Pues todas las demás lenguas son lenguas minorizadas. Y el español, con respecto al inglés, si lo miramos globalmente, pues es una lengua minorizada. Entonces, por eso es tan importante este empeño, ¿no? y este factum, ¿no? De compartir una comunidad lingüística de 580 millones de personas, ha repetido mucho aquí estos días, que nos podemos mover de manera libre, ¿no? Por diversos territorios de las Españas, de las Américas, y que nos entendemos perfectamente, ¿eh? Con palabras que a veces, por de este lado, en las Américas, con un español que es mucho más rico porque es más arcaico y es mucho más bello de lo que hablamos en España, ¿no? Sobre todo en algunas regiones de España, como es la mía, que es Castilla y León, que se habla pues un español muy seco, diría yo, ¿no? Con poca floritura, con poca suavidad idiomática como practican por aquí, por las Américas. Y por eso me parece importantísima la pujanza del español como lengua que compita, digamos, en importancia y en posibilidades de comunicación con el inglés. Dicho lo cual, si yo veo cómo trata la Constitución de España del año 78 el problema de las lenguas, pues lo primero que quiero decir también es que España ciertamente es un país plurilingüe, es un país donde hay diversas lenguas. Y es un país sociológicamente más plurilingüe de lo que parece. Esto también se repite mucho. El 40% de la población española, bueno, se dice hace muchos años, el 40%, quiero decir a los próximos,
habla por lo menos 2 lenguas, es mucho decir. Añado inmediatamente, esto del 40%, probablemente ahora no es un dato exacto, porque es que en España ha ocurrido que en 30 años hemos aumentado la población en casi 8 millones. Éramos 40, ahora estamos cerca de 48 millones. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha inmigración, ¿no? De América Latina, del norte de África, pero no plantea un problema, al revés, desde el punto de vista lingüístico, la inmigración. O sea que, por lo tanto, ese dato habría que adaptarlo a esa nueva realidad. Y en segundo lugar, España es un país plurilingüe, sí, pero tiene una lengua común, y la lengua común es el español. En todos los territorios de España, en todas las comunidades autónomas, se habla español y hay, en algunas de ellas, en bastantes de ellas hay otra lengua cooficial. El catalán en Cataluña, el valenciano en Valencia, en las Islas Baleares el catalán, el vascuence o el euskera en Navarra, en el País Vasco, el gallego en Galicia. Pero tenemos una lengua común, que es el español. Entonces, ¿cómo mira la Constitución esta realidad? ¿O cómo la miró hace 47 años, ¿no?, que se van a cumplir pronto? Pues yo creo que tuvo una visión bastante equilibrada, que se puede apreciar leyendo el artículo 3, que comienza por decir que el castellano es la lengua oficial, que todos tienen el deber de conocerla, el derecho a usarla. En segundo lugar, piensen, año 78, donde todavía España era un Estado centralista, no sabíamos cuántas comunidades autónomas iba a haber, ¿no?, pero creo que acertaron los constituyentes reconociendo a las demás lenguas españolas, dice la Constitución, dice, serán también oficiales en la comunidad autónoma respectiva, o sea, donde haya otra lengua española, dice la Constitución, diferente, será cooficial. Y luego en el punto 3 del artículo 3, pues dice una cosa también bien interesante, que es que las modalidades lingüísticas forman parte de un patrimonio cultural que ha de ser objeto de respeto y protección. Ese es el modelo lingüístico de la Constitución española, respecto al cual pues, pueden suscitarse bastantes perplejidades, bastantes dudas, ¿no? Por ejemplo, el alcance de esa idea del derecho a usar la lengua y el deber de conocerla, el derecho a usarla y el deber de conocerla. Y en esto entramos un poco ya en la teoría constitucional. Los deberes constitucionales, pues uno tiene la impresión que son una idea un tanto fallida, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en las constituciones a veces son dadas a proclamar deberes, ¿no?, que proyectan un mundo ideal de republicanismo, si ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho, ya hablamos de Cádiz, esa idea del deber de ser justos y benéficos. Me gusta mucho en la Constitución de Bolivia esa idea, no seas, lo dice, pero no sé la lengua, no seas, dice, no seas flojo, no seas embustero, no seas ladrón. Me parece estupendo, ¿no?, como deber. Ahora, como categoría jurídica, esas disposiciones, si no tienen detrás una sanción, pues son categorías jurídicas un tanto fallidas, ¿no? Entonces, un poco ocurre con la idea del deber, ¿no? Si uno no quiere conocer una lengua, pues simplemente no la conoce. Y respecto a esto puede parecer que es un brindis al sol, pero no es. El Tribunal Constitucional de España, incluso en una sentencia, otorgó mayor peso jurídico al derecho a la tutela judicial, y, por lo tanto, a valerse de intérprete con respecto a una persona española que alegó no conocer suficientemente el castellano, el español, ¿no? Y el tribunal le puso un intérprete, dando más peso, por tanto, al derecho a la tutela judicial efectiva que al deber de conocer el español, ¿no?, el deber de conocer el castellano. Y lo mismo ocurre con el derecho a usarlo. Claro, el derecho a usarlo, efectivamente, esto tiene mucho que ver ya con la otra categoría que es compleja desde el punto de vista jurídico, que es la categoría de lengua oficial. Porque, ¿qué significa lengua oficial, ¿no? Podemos ver esa proclamación como una especie
sea, una declaración de intenciones para afianzar la lengua del poder, ¿no? Como poner por encima una lengua a las demás lenguas y por lo tanto, establecer pues una serie de obligaciones que en algún caso pues pueden llevar a violentar, ¿no?, determinados derechos individuales, ¿no?, o a potenciarlos. ¿En qué sentido a potenciarlos? El derecho a usar las lenguas cooficiales. Pues creo que lo ha dicho muy bien la profesora Irigoyen, ¿no? En ese sentido, la lengua oficial, la lengua del poder, significa también desde el punto de vista subjetivo que cuando alguien se dirige tiene una lengua cooficial y se dirige a la administración del territorio donde hay bilingüismo, pues tiene derecho a poder expresarse en la lengua reconocida como oficial o como cooficial y a ser atendido en esa lengua. Es decir, eso es una categoría, me parece que poco problemática, de la idea de derecho lingüístico. Donde hay cooficialidad, tú tienes derecho a que te dirijas a la administración en tu lengua cooficial y a que te respondan en esa lengua cooficial, a una comunicación, por tanto, en la lengua oficial. Bien, desde el punto de vista, en cambio, hablo de derecho lingüístico. Desde el punto de vista de la teoría de los derechos fundamentales, en cambio, a mí esto me suscita ya muchas más dudas. O sea, lo del derecho a la lengua como derecho fundamental me suscita dudas. ¿Por qué? Pues porque la categoría de derecho fundamental es una categoría que yo creo que a la que habría que aplicar el énfasis y la exigencia del lenguaje claro. Y lo digo muchas veces, pero tengo la impresión que en términos de derechos fundamentales los juristas no llegamos a ser del todo claros. Es decir, estamos muy fascinados por la teoría de los derechos y tendemos a ensanchar hasta lo inabarcable la categoría del derecho fundamental, olvidándonos de que la fundamentalidad de un derecho, desde el punto de vista jurídico, en el lenguaje político estoy de acuerdo, tú hablas de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos fundamentales, lo que quieras, pero desde el punto de vista jurídico, para tú definir un derecho fundamental tienes que definir de manera muy clara un contenido que haga reconocible al derecho, un sujeto obligado a respetar ese contenido, es decir, unas obligaciones de alguien que tiene que respetar ese contenido y unas facultades para reclamarle a ese alguien que se atenga a ese contenido, que no lo vulnere, porque si lo vulnera pues puede reclamar y un tercero, el juez, pues le obliga a respetar el derecho. Bien, esa categoría del derecho fundamental existe con respecto al derecho a usar la propia lengua, el derecho a usar la lengua, pues mucho me temo que no. Entonces, para intentar yo también ser lo más claro posible y que no me ocurra como aquel profesor alemán de filosofía que suspendió un día la clase y puso en el despacho, o sea, suspende la clase porque no lo tengo claro, ¿no?, porque no sé muy bien lo que voy a decir. Bueno, pues a mí me pasa un poco esto con respecto a las lenguas. Quiero decir, los derechos lingüísticos implican ciertas obligaciones por parte de los poderes públicos, pero me parece que no llegan a ser genuinos derechos fundamentales. Y esta idea, digamos, de los derechos lingüísticos, que tiene un contenido bastante esclarecido con respecto a la comunicación con las administraciones públicas donde hay cooficialidad, en cambio es problemática, y voy a ir acabando, en lo que se refiere a la enseñanza, es decir, los derechos de la pluralidad lingüística y el derecho a usar la propia lengua y el derecho a hacer valer la cooficialidad en la escuela. Y aquí viene la parte de mi título de la ponencia donde hablaba de acechanzas, ¿no? ¿Cuáles son las acechanzas con respecto a la escuela, a la pluralidad lingüística y el deber de conocer la lengua cooficial o el derecho a usarla y el derecho a que se respete más o menos pues, los deseos, vamos a decir, de los padres con respecto a los hijos, porque todos esos retazos están en la Constitución, ¿no?, cuando reconocen el derecho a la educación y cuando entonces tienen que habérselas con los planes de estudio de las comunidades autónomas
que pretenden marginar a la lengua española, que es la lengua común, imponiendo como lengua vehicular de enseñanza el uso exclusivo de la lengua cooficial. Me explico, es decir, la acechanza es querer imponer el uso de la lengua cooficial utilizándola como lengua exclusiva, como lengua de comunicación en la escuela, lengua vehicular, ¿no? Marginando absolutamente la otra lengua cooficial. En realidad, esto que ha sido objeto en España pues, de reiterados y que se mantienen a día de hoy conflictos jurídicos resueltos por sentencias de los tribunales de justicia y del propio Tribunal Constitucional, que lo que tratan es de recuperar, ¿no?, esa idea del equilibrio entre las dos lenguas, ¿no?, montar una teoría de lo que significa la cooficialidad, pues tampoco es un problema real y probablemente, quiero decir, sociológicamente real. Es un problema jurídico, pero no sociológicamente real. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando se hace un uso político nacionalista de la lengua, un argumento que se emplea es que la lengua española, que es una lengua cooficial, el niño, la niña que empiezan la van a acabar sabiendo, porque es una lengua, digamos, que naturalmente se aprende porque es hegemónica, ¿no? Entonces, es una riqueza la inmersión lingüística en la otra lengua, porque es la que esa inmersión lingüística, utilizando en exclusiva la lengua cooficial como vehicular, es la que garantiza que al final del ciclo escolar, pues la niña o el niño hablen los dos idiomas. Voy terminando. Y está bien, está bien. Lo que pasa es que, claro, yo creo que aquí la acechanza y el riesgo es cuando la lengua se empieza a utilizar como un signo de identidad nacionalista, excluyente, olvidándose entonces de, como decía yo al principio, de lo que tiene la lengua de factor para la comunicación humana, ¿no?, para comunicarnos las personas y no para encerrarnos, digamos, cosa que desde luego no digo que esté en riesgo que ocurra en mi país. Yo creo que en mi país hay un sistema de pluralismo lingüístico que funciona de modo razonable y de manera bastante pacífica. Bien porque hay comunidades autónomas que permiten elegir entre diversos modelos, bien porque en otras comunidades se zonifican, hay zonas geográficas y bueno, yo creo que al final tenemos un sistema que sigue siendo conflictivo, pero sobre todo porque hay un uso de la lengua político nacionalista que a mí me parece desacertado. Entonces, bueno, perdón porque todo esto que he dicho habría que desarrollarlo para hacerlo más inteligible, pero comprendo que el tiempo manda. Muchas gracias y perdón por los minutos que me he cedido. Muchas gracias. Le corresponde ahora el turno a Pedro Grandes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas, con todos. Estoy, desde luego, muy contento y muy honrado de participar de esta magnífica mesa. Agradezco a los organizadores de este congreso, también de manera particular al profesor César Landa, que ha tenido a bien convocarme a esta mesa. Mi ponencia trata sobre un concepto que quisiera explicarlo al final de mi presentación. El concepto es el de discriminación hermenéutica, a partir de la problemática que voy a presentar en una primera parte, y en una segunda parte quisiera referirme al concepto de constitucionalismo tardío, que es el que nosotros tenemos o hemos implementado tardíamente, ¿no? Entonces, en la primera parte me aproximo entonces a la problemática empírica del problema de las lenguas. En un segundo momento me gustaría referirme a los retos del constitucionalismo tardío, como lo llamo, y finalmente presentarles el concepto de, que creo que es el concepto descriptivo de la situación que estamos pasando con relación a las lenguas, al menos. ¿De acuerdo? Entonces, empezaré entonces diciendo que estamos aquí celebrando nuestra presencia simbólica. El poder expresarnos con un lenguaje es lo que nos denota como seres humanos. En lugar de definir al hombre como un animal racional, deberíamos definirlo como un animal simbólico, escribió Ernest Cassirer en un ensayo sobre el hombre en el año 75 en el Fondo de Cultura Económica.
Por eso, nuestra presencia simbólica es en realidad toda nuestra presencia, y cada letra y cada símbolo de nuestra presencia lingüística, nuestro mayor símbolo, debe ser defendida como hacemos con nuestra propia presencia. Nuestro Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa, nos recuerda también la importancia de cada fonema en el español, por ejemplo. En su ensayo, Elogio de la Educación, en uno de los textos que incluyen este pequeño librito sobre el elogio de la educación, escrito en el año 2001, cuenta que el CEO de Microsoft, en una reunión con académicos precisamente en la sede de la Real Academia de la Lengua en Madrid, hace ya algunos años, les había asegurado que, comillas, personalmente se iba a ocupar de que la ñ del español no desapareciera de los ordenadores. Celebrando este anuncio, nuestro Nobel escribió: esta noticia, dice él, nos ha hecho lanzar un suspiro de alivio a los más de 400 millones de hispanohablantes de los 5 continentes. Bueno, hoy creo que estamos cerca de los 600 millones. La mutilación de una letra puede y debe, en efecto, causar alarma. Pero ¿cómo debemos reaccionar ante la mutilación de toda una lengua, de toda una cultura, de una multiplicidad de lenguas? La eliminación no ya de una, sino de cientos de lenguas que hoy no existen más en nuestros territorios. Y hay que resaltar enseguida un hecho, como ya lo adelanté. No hablo solo del tiempo de la colonia y de la extirpación cultural que sufrieron las culturas originarias en este continente. No hay que olvidar en este punto que esta es una deuda lacerante de la República con las culturas originarias. En los primeros años del siglo XX, un autor muy importante para nuestra cultura nacional, que fue González Prada, en las Páginas Libres, escribió esto que siempre se suele citar, ¿no? 300 años ha, dice González Prada, que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. El ascenso hacia la dignidad que reclamaba González Prada y su generación no incluía desde luego el reconocimiento de su propia cultura o su propia lengua. La dignidad para las culturas originarias solo era posible asimilándolas a la hermenéutica hispana de los criollos que en lo esencial dieron continuidad a la colonia, aunque proclamando libertades que no alcanzaron a los indígenas como está ampliamente documentado. Un siglo más tarde, en un pequeño libro de testimonios editado con ocasión del Bicentenario de la Independencia, Agustín Panizo, un lingüista de la Universidad Católica, ha documentado cómo esa tragedia, la del reconocimiento de las lenguas originarias y la valoración de sus propios símbolos, mitos, culturas originarias, sigue siendo uno de los mayores desafíos del denominado constitucionalismo pluralista. Un caso que ejemplifica bien este drama que la literatura especializada identifica hoy día como genocidio lingüístico es lo que la comunidad Cucamiria en el departamento de Loreto. Según anota, su presencia en el departamento de Loreto, especialmente en la ciudad de Iquitos, era antes tan densa que incluso era muy usado el epíteto indio cocama como insulto. En el censo del 2007, fíjense los años, ¿no? Su población fue calculada en más de 11.000 personas. Esto se calculaba con las respuestas a las preguntas sobre lengua materna. Ese dato resulta sumamente sorprendente si sabemos que los mismos Cucamiria estiman que hoy en día no habría más de 500.000 de hablantes fluidos de su lengua en el censo del 2015. En esta misma fuente se da cuenta de la extinción de más de 37 lenguas y de por lo menos 21 en grave riesgo de perderse por diversos factores, pero el más que nos compromete social y culturalmente es la discriminación y la vergüenza que se hace sentir a los usuarios de las lenguas originarias socialmente. Hay muchos testimonios en estudios que se han realizado durante la segunda mitad del siglo XX sobre la discriminación como principal problema sobre el desuso y la extinción de las lenguas originarias.
Los trabajos de Alberto Escobar, por ejemplo, publicados en el Instituto de Estudios Peruanos, son fundamentales para comprender el proceso de segregación y de aniquilamiento que se manifestaba con mucha violencia, incluso avanzada la década de los 70 del siglo pasado. En un estudio del año 72, Escobar documenta a partir de entrevistas en distintas comunidades del sur de Ayacucho, con una bien consolidada idea en el imaginario colectivo de pobladores quechohablantes, para quienes el conocimiento del castellano parece como una necesidad de, comillas, superación, para dejar de ser ignorantes o para lograr ser iguales a los demás, entre comillas. Las personas identifican al idioma originario como el retraso, la postergación, el abandono y la frustración de sus proyectos de vida. Se sienten tan culpables de ello que en algunos casos es identificado como una desgracia familiar, entre comillas, el vivir sin conocer el castellano, porque según señalan no les permite ser mejores personas o porque consideran que el quechua es cuestión de ignorantes. Esta es una viva expresión de lo que otro sociólogo ha rotulado como colonialidad del poder durante la República, me refiero a Aníbal Quijano. En el imaginario colectivo, la colonia y sus rezagos han logrado de este modo, incluso en nuestros días, la terrible desigualdad y marginación de un sector muy importante de las poblaciones herederas de nuestras culturas ancestrales. Se producen así, en la intimidad del sentimiento colectivo, la idea de que hay una raza y unos saberes superiores que reducen y merman la condición de la igual dignidad de los pueblos originarios. Perviene una extirpación de la cultura por medio de la minusvaloración del lenguaje, un elemento fundamental de cómo el espíritu humano se expresa y se libera. Es esto lo que llamaré en la última parte de mi presentación discriminación hermenéutica. Voy ahora con el segundo punto de mi presentación, el constitucionalismo tardío. La profesora Irigoyen ha trabajado estos temas, incluso tiene un esquema, en el año 2005 publicó un texto muy interesante sobre la evolución del constitucionalismo que ella llama constitucionalismo pluralista, ¿no? Del multicultural, pluricultural, plurinacional. Yo destacaría aquí dos rasgos o características de este fenómeno en la forma como se presenta entre nosotros. El primero está muy cercano a lo que Bruce Ackerman, un constitucionalista de Yale, denomina constitucionalismo de las élites. Un elemento importante es la imposición de la Constitución e incluso de la cultura constitucional. Las constituciones no son producto de grandes cambios o de revoluciones, sino de adecuaciones, entre comillas, o negociaciones de las mismas clases en el poder. Un constitucionalismo desde arriba, esta es otra expresión que él utiliza también. El constitucionalismo revolucionario tiene otros componentes y una dinámica diferente también en su relación con el entorno social en el que nace y se desarrolla. En el caso peruano, todas, quizá con la excepción de la Constitución del 79, pero todas las demás constituciones son pactadas por las élites e impuestas. Este es un dato que permite explicar algunos tramos incluso de la actual Constitución, cuando se observa la forma del lenguaje, ¿no? La forma del lenguaje, me voy a referir yo al 2.19 de nuestra Constitución, de cómo se expresa esto. ¿Cómo sería si lo hubiera redactado un shipibo, un quechua, o un aymara, o un ahuajún, ¿no? Está claramente expresado en el lenguaje de quién manda en un país que sigue siendo en esencia hispanoparlante, ¿no? La segunda característica del constitucionalismo tardío es que es dogmáticamente dependiente y también de fuentes del derecho internacional. En ese sentido, un constitucionalismo globalizado, se suele decir, ¿no? No obstante, cuando digo que se trata de un constitucionalismo con una teoría dependiente, quiero decir que la cultura constitucional no logra incorporar valores propios ni categorías conceptuales que permitan intermediar con los problemas particulares de cada región o de cada cultura local. Pese a que se habla de pluralismo, sus expresiones y desarrollo no logran traducir la problemática propia de las comunidades, por ejemplo. El constitucionalismo resultante se mueve con categorías prestadas y muchas veces trasplantadas acríticamente. Es un discurso universalista, sí, se suele decir incluso con cierto orgullo, ¿no? Pero esta nota característica resulta relevante cuando a la hora de construir o interpretar fenómenos propios de cada cultura local, pues no se han trabajado desde acá, ¿no? Por poner un par de ejemplos, la ponderación de derechos, un tópico muy propio del constitucionalismo de la posguerra.
En mis clases suelo hacer un ejemplo con los chicos con casos propios de las comunidades, pero la ponderación funciona con valores universales y con un mismo esquema de razonamiento. Cualquiera que pondera tiene que asumir o compartir los valores de la Constitución. El ejercicio muestra que si a una persona le pedimos que pondere, pero asumiendo que hay dos culturas con valoraciones diferentes para cada derecho, la ponderación se vuelve imposible. Es decir, pongamos, por ejemplo, el caso del debido proceso. El debido proceso es comprendido culturalmente en nuestras facultades de Derecho, como lo entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y nunca nos hemos preguntado, y tampoco existen investigaciones cuando podrían haberlas, ¿no?, sobre cómo funciona el debido proceso en una comunidad. Algunos piensan, yo hice alguna vez un diálogo con gente que trabaja con comunidades y me decían que no hay doble instancia, por ejemplo, ¿no? Y esto lo desclasificaría en el estándar de cumplimiento de debido proceso desde la óptica europea, ¿no? Pero en realidad en cada derecho, incluida la dignidad, puede tener una valoración diferente desde la perspectiva de la propia comunidad, desde mi punto de vista. Les prometía que iba a referirme muy brevemente, por cuestiones de tiempo, a la fórmula de nuestro artículo 2.19, que aparentemente nos, digamos, reconoce el derecho de las comunidades también, ¿no? Pero la fórmula lingüística es: todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Todo peruano, si todo peruano es hispanoparlante, ¿no es cierto?, ese peruano que tiene derecho a usar su propia lengua ante las autoridades, el derecho es irrelevante para el peruano hispanohablante. Pero si todo peruano lo cambiamos por aguajún, guampís, ¿no?, ahí el problema lo que está es delatando al Estado. Está presentando al Estado como un Estado que solo habla castellano, ¿no? Por eso se vuelve relevante el que todo peruano, ¿no?, pueda comunicarse con su propio idioma ante la ventanilla del Estado, porque está pensado entonces para un peruano extranjero. Y lo que viene después de un punto seguido es muy interesante, porque dice: los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Esa es la situación del constitucionalismo que, digamos, no ha sido capaz de incorporar a las comunidades todavía, incluso en las disposiciones que dice favorecerlas, ¿no? Están escritas con una seña, un signo, ¿no?, que los excluye en su verdadera comprensión. Y ahora entro en el concepto que intereso en la tercera parte. El concepto, el de discriminación hermenéutica, lo introdujo Miranda Fricker, una filósofa doctorada en Oxford y que enseña en Nueva York. Ella escribió un libro en el año 2007, Epistemic Injustice, que lo han traducido como injusticia epistémica. Aquí plantea fundamentalmente dos maneras en que se presentan las fallas que hacen que determinados grupos en la sociedad, dice, sean segregados, marginados y al final discriminados, ¿no? El primero lo llama injusticia testimonial y a la segunda injusticia hermenéutica. Según señala la autora, cuando fundamenta el propósito de su investigación, dice: al acuñar este término, el de la injusticia epistémica, quise, dice, definir un tipo muy particular de daño, concretamente el que se da cuando alguien, de forma ingenua, a veces inadvertida, minusvalora o desprecia a otra persona en lo referido a su estatus de sujeto epistémico. Esta sería la injusticia testimonial. Y la injusticia hermenéutica dice: algunos hablantes están situados en un contexto injusto y de desventaja, tanto para comprender como para lograr que otras personas entiendan esta misma experiencia de desventaja, lo que no deja de ser otra forma de discriminación indirecta, dice. Por tanto, según señala, existiría algo así como una distribución injusta de bienes epistémicos. Fricker está hablando no en un contexto de pluralismo lingüístico, está hablando de que en una sola lengua hay algunos sujetos cuyas experiencias no logran ser transmitidas con la misma potencialidad con la que quisieran. El experimento que hace es con el concepto de acoso sexual
en los grupos de mujeres que han sido acosadas en los años 60 y los primeros años 70, cuando no existía el concepto. La creación de la categoría acoso sexual permite, digamos, externalizar, permite visibilizar socialmente lo que hay detrás. Si esto pasa con una lengua que tiene usuarios, digamos, que hablan la misma lengua, imaginen lo que pasa cuando hay una lengua dominante, ¿no? Esto es lo que la injusticia testimonial ocurre claramente con las prácticas racistas, por ejemplo. La sola presencia de alguien es minusvalorada por el simple hecho de ser como es. Es lo que precisamente han sufrido y siguen sufriendo en los espacios públicos los indígenas en todas las culturas. La injusticia hermenéutica, en cambio, ocurre, yo lo llamo aquí discriminación hermenéutica, cuando el discurso o la manera de comprender el mundo es puesta en cuestión por el hecho de provenir de un grupo que no cuenta con la debida representación hermenéutica, entre comillas. Llamo representación hermenéutica a la fuerza con que determinados discursos logran penetrar, especialmente en la zona del poder de decisión de una determinada comunidad. Pasaba y sigue pasando con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pasa con los grupos LGTBI y en general con los grupos que sufren lo que podríamos denominar una dominación o sometimiento hermenéutico. Fricker se refiere a lagunas epistémicas de un mismo lenguaje para expresar la idea de que ciertas experiencias no siempre logran visibilizarse por falta de símbolo lingüístico que los represente. La experiencia con el acoso sexual, que les hablaba en el caso de la discriminación de género, les sirve de modelo. ¿Voy terminando? Sí. Una representación discursiva anulada históricamente y una ausencia estructural de signos y señales que nos hablen de la relevancia de las lenguas originales. La discriminación hermenéutica se expresa finalmente en una desventaja impuesta para hacerse escuchar y para lograr mostrar la riqueza del mundo y de la cultura a la que representan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente para culminar por unas presentaciones voy a expresarles algunas ideas en torno a los derechos fundamentales y las lenguas originarias desde una aproximación intercultural. Desde ya que la presentación del mapa de las lenguas y los pueblos originarios en el Perú y en la región, ¿no?, son muy variados y no voy a insistir en los números, aun cuando ya han sido puestos con esta. Sí, pero sí poner en evidencia de que en el derecho a veces se ha dicho, ¿no?, que lo que perdura en el tiempo, bajo una visión historicista y conservadora, es lo valioso, ¿no? Y si miramos atrás, vemos que por más de 500 años poblaciones originarias superviven y viven incluso con elementos de identidad originarios, pese a la etapa colonial, republicana y cualquier otra circunstancia, ¿no? Y eso era el concepto historicista del derecho en Europa. Puchta decía en el siglo XVIII en Alemania que el derecho es las costumbres que se transmiten a través de la sangre. Y eso es lo que acontece precisamente en el derecho de los pueblos originarios. Y el expresar, y el derecho positivo, el derecho de la Revolución Francesa, el derecho liberal, surge más bien bajo una visión kantiana de un derecho de lo que debe ser, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo del Estado, es un quehacer evolutivo hacia el futuro. Y la realidad latinoamericana y peruana es que hay un sincretismo, ¿no?, que conviven en una forma de Estado democrático que se ha ido transformando, ciertamente también con golpes de Estado, vacíos, ¿no? Pero no obstante todo eso, pervive estas poblaciones, ¿no? En defensa, evidentemente, de sus derechos, de su identidad o de su incorporación parcial o total, ¿no? Porque alguna vez también he conocido que hay poblaciones originarias en la zona amazónica que, de acuerdo también a las misiones que han llegado a Estados Unidos, muchas veces no aprenden el castellano, aprenden su lengua originaria, el inglés directamente. Y no son pocas, que luego se van fuera del país. Por eso creo yo que es importante hacer un breve recuento de cómo en el proceso constitucional peruano
para el ejercicio de la ciudadanía, desde la Constitución de 1839, se establecía, ¿no?, que se requiere saber leer y escribir, ¿no? Incluso se estableció ahí, con excepción de indígenas y mestizos, pero que esa apertura inicial luego fue transformándose, ¿no? Porque las constituciones posteriores también, como decía, reconocían un estatus, digamos, de ciudadanía diferenciada por el tributo indígena, por ser indígenas, que se cobraba todo el siglo XIX y finales del siglo XIX, incluso con una ley de un presidente, Pirola, sí, claro, decretó que los analfabetos no podían votar, y los analfabetos eran los pueblos indígenas porque no estaban educados, ¿no?, en el castellano. Entonces, creo yo que ese cambio, ¿no?, de la posición de las poblaciones, además indígenas, que no se miden bajo un criterio individual, sino un criterio de colectividad, ¿no? Porque esa es la realidad en la cual ellos conviven, ¿no? En una primera sentencia, como paréntesis, de la Corte Interamericana, en el caso Alaboté contra Surinam en el año 99, cuando hubo víctimas por una masacre, ¿no?, a una familia, la población de Alaboté no quería recibir dinero a los padres y a las madres porque no les correspondía, sino al clan, a la colectividad. Y la Corte tuvo que establecer un fondo fiduciario para fines colectivos de esa comunidad, porque su derecho no era el derecho civil de Surinam, sino su derecho constitucional que la Corte respetó. Enhorabuena. Y lo digo también así porque en la Constitución peruana se ha ido avanzando progresivamente en torno al reconocimiento, desde 1920, les decía, ¿no?, a las comunidades indígenas después de 100 años por vez primera, y también a la propiedad, pero en un sentido todavía de un Estado, claro, que se abre socialmente, pero bajo una perspectiva bastante vertical de asimilación, de integración. Tan es así que el Código Penal de 1924 del Perú decía que habrán penas, ¿no es cierto?, que serían razonables en función de los grados de alcoholismo que tenía, ¿no?, y de degradación que tenía la población indígena. O sea, ese era el derecho que se le reconocía, ¿no? De modo tal de que la transición democrática, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se abre ya la sociedad y el Estado, no solamente en Europa, sino en América, después de las dictaduras, es de una concepción mucho más plural. Hubo una reforma agraria precisamente también, ¿no?, que reivindicó al indígena. Yo voté a los 18 años por vez primera, porque antes se votó a los 21, junto con las personas que dejaban de ser analfabetos. Los analfabetos votaban por primera vez igual que nosotros a los 18, y era una cosa de mirarse al costado también uno con otro, ¿no?, que éramos nuevos sujetos de derecho con diferentes realidades y culturas, evidentemente, pero algo sintomático, ¿no? De modo tal de que en adelante, la Constitución 79 y 93 han abierto como sujeto político, pero queda pendiente, ¿no?, un tema cultural, y como el profesor Peter Heberle también, con quien estudié y trabajé, lamentablemente fallecido hace una semana, ¿no?, enseñaba que la Constitución, con un enfoque cultural, nos abre una situación de pluralidad. Y esa pluralidad, en nuestro caso, no solamente es política y tolerante, ¿no?, como debe ocurrir, sino también cultural y social, ¿no?, por los orígenes históricos. Por eso, este derecho que se va encumbrando a nivel de la Constitución en diálogo con el derecho internacional, como el convenio 169 de la OIT, garantiza, ¿no?, que el pueblo originario tenga el goce del derecho, del goce y de ejercicio de su derecho a una lengua originaria en el marco de su identidad cultural, y que esto pueda alcanzar también a una justicia intercultural, ¿no? Es decir, esto que para quizás en el constitucionalismo nuestro resulta novedoso, supone que hay sujetos de derecho que no solamente son personas individuales, sino personas colectivas, ¿no? Y que esas personas colectivas no son solamente un sindicato o un gremio que defiende un derecho, sino que tienen derechos culturales de trascendencia que a veces no calzan necesariamente con las poblaciones, con nuestros órdenes jurídicos. Una vez que como magistrado del Tribunal Constitucional, una comunidad nativa nos planteó una demanda para reparar su derecho al honor colectivo, ¿no? Y que el honor es un derecho de autoidentificación individual cuando ha sido afectado, ¿no?, en su valoración personal, pero en la medida que un diario les había imputado que habían destrozado la selva, que es su madre, la madre selva, se sintieron agredidos, que demandaron a la última instancia de interpretación constitucional la reparación de su derecho, y se la entregamos
haciendo una evolución de la interpretación del derecho individual del honor a una interpretación colectiva, como también existe en otras realidades cuando al pueblo judío le han negado que han sufrido un holocausto, evidentemente una reparación que sea moral, aunque no patrimonial, de esa naturaleza, ¿no? En ese sentido, creo yo que la Constitución peruana, que tiene los artículos ya antes mencionados por mis colegas, presenta también ciertas, digamos, posibilidades, ¿no?, de implementación y desarrollo, tanto en el ejercicio del idioma, ante cualquier autoridad o intérprete, ¿no?, que refleje también su identidad étnica cultural, ¿no?, y que tenga el derecho de ser tratado por igual y no ser discriminado por razón de raza, sexo, idioma o cualquier otra condición que puede ser la condición de identidad cultural distinta, ¿no? Y más aún si la Constitución, aunque retóricamente señale que son idiomas no solamente oficiales el castellano, sino también los que predominen como el quechua y el aymara en las zonas, me parece que esta tarea es de hacer de la Constitución lo que en la doctrina se conoce un stralum, ¿no?, o sea, una irradiación, ¿no? O sea, la fuerza normativa de la Constitución debe ser la necesaria para crear políticas públicas, para crear leyes o para crear sistemas de defensa. Sin embargo, la realidad social en la que nos movemos lamentablemente no termina de integrar, porque en el fondo tenemos patrones estructurales discriminatorios, ¿no? El Perú, en las encuestas internacionales, uno de los países más discriminadores, ¿no?, socialmente, y más racistas, porque el racismo con la discriminación van de la mano. Tan es así que hace un par de años en el Parlamento peruano actual se discutía una ley del cine que fue aprobada por insistencia por la mayoría parlamentaria y que tiene un impacto significativo en la preservación y promoción, se buscaba, ¿no?, de las lenguas originarias, pero de manera indirecta, porque al establecer que los subsidios y estímulos económicos del Estado no pueden superar el 50% del costo total de la producción y limitar el apoyo a ciertas etapas del proceso, como la escritura de guiones y la investigación, se deja fuera de financiación a muchos proyectos independientes y culturales que hacen películas en quechua o en aymara. Entonces, de esa forma, y no solamente de esa forma, sino también en el propio debate parlamentario. La excongresista Marta Genivan, secretaria de la Academia Peruana de la Lengua, dicho sea de paso, el año 2016, mientras se debatía la ley de la preservación, uso y difusión de las lenguas originarias, una congresista de origen cusqueño, María Sumiri, se expresó en quechua. Y ella, presidenta del Congreso, calificó el proyecto primero como inútil, asegurando que no serviría para nada y que reconocer todas las lenguas oficiales era un gesto de demagogia dirigido a aparentar sensibilidad frente a pobrecitos. Entonces, estas expresiones redujeron la discusión legislativa a una mirada paternalista y profundamente racista, delegitimando de raíz la importancia de las lenguas indígenas por identidad. Y hace 2 años con el presidente Castillo igual sucedió un desplante que hizo la que después fue presidente del Congreso, María Carvajal, que no le dio la mano, ¿no?, y con otros gestos. O sea, quiero decir, ejemplificando, que el marco constitucional, el marco, digamos, de modernización que se trata de dar al Estado democrático, donde el principio no es de libertad, sino de igualdad y de igualdad de trato sin discriminación, que está en las normas, está en las propuestas. Hay un Ministerio de Igualdad y Protección de la Mujer, un Ministerio de Cultura que protege, no se materializa. De ahí que creo que es importante entender que hay una disociación, ¿no?, también jurídica lingüística, ¿no?, y que, como dice Walsh, ¿no?, mientras que la interculturalidad funcional asume la diversidad cultural como un eje central, apuntalando su reconocimiento e inclusión dentro de la sociedad y el Estado, es decir, puede haber una interculturalidad planteada, pero muy funcional, ¿no?, inclusive donde la interculturalidad diferente a la interculturalidad crítica, que parte del problema del poder, su patrón de racialización y la diferencia que ha sido construida en función de ello. Es decir, hablamos de interculturalidad de la Constitución y los modelos políticos, ¿no?, pero el problema no es la interculturalidad funcional, sino una visión mucho más crítica, porque detrás hay un problema de poder, concretamente, como muchas cosas, ¿no? Heinrich Trippel decía también, el rector de la Universidad de Berlín, ¿no?, hace casi un siglo, un discurso ante el rectorado de la Universidad Humboldt, ¿no?, que detrás de una gran cuestión jurídica siempre hay una gran cuestión de poder. Y aquí hay un tema jurídico pendiente por resolver en su ejecución, ¿no?, y que tiene que ver con un tema político. Por eso creo yo que plantear una nueva democracia en el sentido de la interculturalidad
que pretenda construir una unidad sobre la base de la diversidad, y Kelsen también lo planteaba en su teoría general del Estado. El Estado contemporáneo tiene que ser un Estado unitario, respetando la diversidad, contemplando derechos de igualdad como un protector de diferentes manifestaciones de personalidad. Y la Constitución de 93 ha reconocido a la persona humana como miembro del Estado multicultural y poliétnico, ¿no? Pero falta incorporar los factores precisamente de factores políticos, que eso debe llevar a que la democracia esté llena de contenido, de pluralidad, no solamente política, sino también cultural, ¿no? Y lingüística, ¿no? En ese sentido, una democracia cultural requiere libertad de expresión y no discriminación lingüística, una identidad cultural en su propia lengua que tenga capacidad de expresarse y de participar políticamente en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso es que hace un tiempo ya vengo trabajando, ¿no?, en lo que son los derechos fundamentales, y aquí publicado en idioma quechua, donde he aprendido también que no se trata de una labor intercultural funcional de traducir solamente al quechua, porque detrás la cosmovisión que tiene la población indígena para poder entender en el sentido conceptual, ¿no?, y poder ejercer y disfrutar de los derechos fundamentales pasa porque tienen otra visión de lo que son los derechos que nosotros, desde una perspectiva de un Estado democrático y liberal, consideramos incluso que puede ser un aporte a su desarrollo, ¿no? Pero esa visión, que puede ser muy bilateral, requiere de este diálogo entonces precisamente bilateral, y aprender también desde su perspectiva, de su cosmovisión, cómo integrar lingüísticamente, interculturalmente, a través de la educación en derechos lingüísticos, y no solamente para dar, sino también para recibir. Y en este particular, más allá de esta labor de la publicación que realizó Editorial Palestra, acá del profesor Pedro Grandes, el proyecto continúa para seguir avanzando en desarrollar los derechos fundamentales en aymara y en las lenguas amazónicas del Perú, al menos para contribuir a que los ciudadanos peruanos que históricamente nos han antecedido en estas tierras, ¿no?, concretamente tengan también esa cosmovisión de los derechos que modernamente nos servirá a todos y a ellos en particular, para en su proyecto de vida, su proyecto de desarrollo humano, que no es ajeno al nuestro, que es compartido, podamos procurar entonces lo que manda la Constitución, que es la defensa de la persona humana de todos y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Y con eso me quedo aquí, y quedamos entonces, si es que hay algún interés de intercambiar opiniones, preguntas, pues muy bienvenido. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a los ponentes, a César Landa, a Raquel, a Carlos Miguel, Pedro Grandes, felicitarlos a todos. Este 10º Congreso Internacional de Lengua Española nos permite reflexionar. Yo tengo 2 preguntas y una reflexión que podemos hacer. Por ejemplo, esta vez se ha utilizado el término de lengua originaria y lengua indígena. Yo planteo una situación que creo que habría que estudiar y habría que plantear. Hay una imprecisión semántica. Algunos, sin mayor fundamento semántico, dicen lengua indígena, nativa, autóctona, originaria, andina. Lo ha hecho muy bien, por ejemplo, la ponente Raquel. En 1975, Juan Velasco Alvarado saca la ley en el cual reconoce al quechua como idioma oficial. Y así sucesivamente. Y ahora el Ministerio de Cultura aparece con la nominación de lenguas originarias cuando se utiliza también para una población originaria. Entonces, como reflexión, creo que hay una imprecisión semántica desde mi punto de vista, y a veces se repite por repetir. Y eso creo que habría que un poco hurgar y aclarar eso. Aparte de esto, mi pregunta para los ponentes es que si es que se admite derechos fundamentales del pluralismo lingüístico, también es pertinente que en el Perú se plantee un derecho fundamental de un pluralismo jurídico. ¿Por qué? Muy bien lo ha hecho la ponente Raquel. Por ejemplo, un aguaruna, un chunchipigua, las costumbres tradicionales de cada pueblo es distinto. Hay algunos pobladores en el cual, por ejemplo, la naturaleza propia de las chicas, de las damas, esperan ser raptadas. Entonces, con el
monoteísmo jurídico lo van a denunciar los padres de repente por un secuestro. Pero en esa cultura no es un secuestro, es una costumbre, un derecho consuetudinario en el que efectivamente ellos viven, su modus vivendi es eso. Entonces, me parece también como una reflexión de plantear que así, derecho fundamental y pluralismo lingüístico podría ser derecho fundamental a un pluralismo jurídico. Eso solo como opinión o como reflexión, que creo que ustedes conocen muy bien el tema. Muy agradecido y felicitaciones reiteradas. Muchas gracias. ¿Puedo hacer yo una pregunta también? Yo, a título de pregunta, como si estuviera, perdón por mi ignorancia, Sí, la puedo hacer, es sí. muy corta. Una niña, un niño que tenga el quechua o el aymara como lengua originaria, ¿tiene derecho a educarse en la escuela en la lengua materna o no en Perú? Perdón por mi ignorancia, pero es que no entiendo bien la situación exactamente. Gracias. Correcto, muchas gracias. Podemos compartir, ¿no?, de alguna forma algunas reflexiones, ¿no?, de la intervención en la pregunta. Solo perplejidad, pregunta. Sí, cómo no. Si hay alguna otra, podemos juntarlas también. De momento, entonces, quizás empiezas y luego Pedro, si quieres. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas para seguir reflexionando sobre estos temas. Voy a responder a la que dice si se considera el uso de los idiomas indígenas como un derecho fundamental, también sería el pluralismo jurídico. La verdad es que la Constitución de 1993 sí reconoce tanto el pluralismo étnico-cultural, el lingüístico y el jurídico. Y ha habido casos, por ejemplo, el caso de una mujer maxiguenga, llamada Eva Cárdenas, que tenía una unión conyugal por 40 años, tuvieron 7 hijos, y fallece su cónyuge, que era profesor bilingüe, y entonces, a través de una misionera, porque su comunidad Poyentimari queda lejísimos, pidieron que le den la pensión de viudez, el gobierno regional que le pague la pensión de viudez. ¿Y qué le dijeron? ¿Dónde está su partida de matrimonio? No tenemos, dice, porque era pues esa comunidad, dicen, están unidas por el derecho maxiguenga. Y me acuerdo que una misionera y me dice, oye, por favor, si me puedes ayudar acá a hacer un juicio, porque en el gobierno regional les han dicho que esta señora tiene que demandar a sus 7 hijos para que se pruebe, porque como era una misión, inclusive hasta tenían una partida de matrimonio religiosa, que fueron una vez ahí a casarles. Entonces, que eso pueda servir como una prueba del concubinato, ¿no?, que es la figura que está en la Constitución. Entonces ella tiene que demandar a sus hijos, porque eso modifica la masa hereditaria, etcétera. Y de una vez que esté ese juicio, que ella prueba que tuvo una unión de concubinato durante ese tiempo, ya le van a poder dar la pensión de viudez, ¿no? Yo le digo, ¿qué dice su comunidad? Entonces, después me la encuentro otra vez así a los meses a la monjita y me dice, sí, la comunidad ha hecho un acta, que ellos tenían una unión conyugal de acuerdo al derecho maxiguenga. Y han firmado todas las en la comunidad y han concluido. Yo le dije, porque si le piden una decisión judicial, en el artículo 149 de la Constitución se ha reconocido las autoridades indígenas, que pueden ser sus asambleas u otras instituciones, que tienen su propio derecho consuetudinario y que ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Entonces yo le dije, no se necesita hacer un juicio civil. Si su comunidad en asamblea toma una decisión y esclarece cuál es esa situación y le ordena al gobierno regional que le pague la pensión de viudez, no hay que hacer un juicio civil. La autoridad dentro de ese ámbito territorial, según la Constitución, es la autoridad indígena. La monjita ni corta ni perezosa, pues me trae el acta que efectivamente la comunidad se ha reunido, han debatido todos los testigos y han hecho un acta diciendo sí, han estado teniendo una unión conyugal que es de acuerdo al derecho maxiguenga, que eso equivale al matrimonio civil, y pone en conclusión, le ordenamos al gobierno regional pagar la pensión de viudez. Entonces la monjita lleva esa acta al gobierno regional y ¿qué hacen? Se burlan de ella. Dice,
no, pues la justicia indígena será pues para resolver un robo de gallina, pero no pueden ordenarle al gobierno regional, a una entidad pública, pagar una pensión, me van a acusar de, ¿cómo se llama este delito? De usar fondos públicos peculados, usar fondos públicos para una cuestión así, no le admiten. Y entonces presentamos ahí sí, después de agotar la vía administrativa en el gobierno regional, una demanda, ahí sí ya le apoyé, a nivel constitucional, pero la demanda la presentó no solo la señora Eva Cárdenas como beneficiaria, sino el presidente de su comunidad, por justamente que no estaban haciendo caso, no estaban acatando la jurisdicción indígena, ni respetando el derecho consuetudinario a decidir cómo se organizan como familia, cuál es su sistema de unión conyugal, etcétera. El juzgado al inicio aceptó la demanda respecto de la señora, porque dijo, bueno, vamos a ver si ella tiene derecho a la pensión de viudez, pero no aceptó respecto de la comunidad. Dijo, acá la comunidad no tiene nada que ver, esto no es un derecho fundamental, no tiene nada que ver esto. Y el caso fue denegado, fue segunda instancia, llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ordenó devolver el caso a primera instancia diciendo que se admita porque sí es un derecho la propia jurisdicción indígena y que lo vea en todo caso la primera instancia. Felizmente cambiaron de juez y este juez sí entendió y al final es la primera sentencia que tenemos en el Perú donde dice que se debe acatar las decisiones de la jurisdicción especial indígena por toda persona y toda entidad pública como cualquier otra sentencia de un juez ordinario. Y le ordenaron al gobierno regional a acatar esa decisión. O sea, el juez no hizo otro juicio, simplemente ordenó que acaten esa decisión de la jurisdicción especial indígena y le vienen pagando su pensión de viudez a esta señora con base en el acta, en la decisión comunal. O sea, sí es un derecho fundamental y es una atribución, tiene esa doble naturaleza de derecho fundamental y de atribución a ejercer funciones jurisdiccionales, ¿no? Disculpen que me extendí un poco, pero quería ilustrar que sí ya se ha resuelto, inclusive a nivel jurisprudencial, ese tema. Gracias. ¿Quieres comentar sobre el derecho a la educación? Bien, tal vez un comentario muy cortito sobre un problema que me parece que va surgiendo cuando empezamos a tomar en serio los derechos de las comunidades, y es que hay conflictos nuevos que se van a presentar. La imagen de la comunidad está como muy idealizada, ¿no? Y hay violaciones de derechos también en las comunidades, ¿no? No todo lo que pasa en el mundo de la comunidad es perfecto, son humanos y donde hay humanos hay de todo. Y a veces pues hay un acercamiento muy romántico al mundo de la comunidad y esto puede ser incluso perjudicial para las propias mujeres. Si las mujeres en el mundo de la sociedad estatal, por llamarlo de alguna manera, sufren afectaciones a sus derechos, ¿por qué no eso se ha reproducido también en las comunidades, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que deberíamos discutir abiertamente y digamos, no esconderlo más, las violaciones sistemáticas que hay en algunas comunidades entregando niñas, por ejemplo, a señores que son bastante mayores, ¿no? Y negándoles derechos básicos de acceso a la escuela, ¿no? Esa discusión tiene que sincerarse cuando empezamos a reconocer en serio. Lo que pasa es que no ha habido un sinceramiento, ¿no? Entonces hay un lenguaje así de compasión a las comunidades y en ese lenguaje se esconden también el olvido, la falta de empatía de parte del Estado, ¿no? Muchas gracias. Y quizás un comentario a la pregunta, concretamente sobre el tema educativo, ¿no? De los niños y niñas indígenas en el propio idioma. Claro, como es evidente, esta fórmula, ¿no? De las constituciones, algunas constituciones latinoamericanas o más aún la nuestra, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos en materia educativa es obligatoria, como ocurre. La modalidad establecida de educación lingüística no está prevista en la Constitución, pero hay leyes de desarrollo, ciertamente, en la cual se promueve el uso de las lenguas,
pero no necesariamente se realiza de manera así, salvo que las propias comunidades se organicen también para poder llevar a cabo, ¿no? Pero quizás el problema tampoco es que la educación sea solamente un tema de técnica, sino también de educación y formación. Lo digo porque en las tareas entonces de la educación se ha planteado que la educación debe ser intercultural, por ejemplo, ¿no? O sea, igual que la salud, ¿no? Debe tener un enfoque intercultural donde los ministerios desarrollen esas políticas para no equivocar. Por ejemplo, en medicina una vez egresados de medicina de la Universidad de San Marcos fueron a hacer trabajo, ¿no? En comunidades nativas y fueron asesinados a machetazos porque tocaron a las mujeres, porque eran médicos, digamos, ginecólogos, ¿no? Entonces eso no se puede, ¿no? O sea, y no hubo una preparación adecuada para entrar a esas comunidades, ¿no? Y en materia educativa, claro, creo yo que es importante recuperar esa interculturalidad, no solamente el aprendizaje en la lengua, sino también de los valores que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en la educación en quechua a veces hay expresiones muy básicas como estas que comentabas tú de Bolivia, de no mentir, no matar, etcétera, pero aquí hay otras como el yachay, que significa aprende en quechua, yancay, que significa trabaja, munay, quiere, siente, ¿no? Aini, sé solidario. Esos principios son principios generales que ordenan la vida de las comunidades y de la educación también, ¿no? Y eso ayuda también a que las técnicas de aprendizaje del idioma, de la lengua y las matemáticas sean en ese contexto de sentimientos e identidad cultural, ¿no? Eso, pues nada. Sí, claro que sí, este es un diálogo. No quedar aquí como el antimulticulturalista de la mesa. Yo aprecio el multiculturalismo, Química, Taylor, el acomodo razonable, lo he estudiado, lo aprecio. Lo que quiero decir es que la propia categoría de derecho fundamental no hay nada más imbuido de una cultura jurídica que es la alemana, y es la que es. Entonces, llamemos a las cosas por otro nombre, porque a lo mejor utilizar el término derecho fundamental pues no ayuda a la causa de que se preserven las lenguas minoritarias. Porque no son derechos fundamentales, a mi juicio, en el sentido jurídico de lo que es un derecho fundamental. Y luego, permitirme nada más, entiendo vuestro punto de vista, cómo no, pero a una niña que nace, que habla en casa quechua o que habla aymara, cuando cumpla 18 años lo que hay que preocuparse es que además de saber aymara y quechua, hable inglés. Por supuesto, hable español, lo doy por supuesto que lo va a hablar. Que hable otras lenguas, eso es formarla. Eso es formar a una persona. Es una riqueza saber lenguas, por supuesto que es una riqueza, pero no nos olvidemos de ese componente. O sea, no creo que queramos condenar a ningún niño o una niña que quede reducido en el pequeño reducto de su comunidad. No creo que defendáis eso, los multiculturalistas, sinceramente. Gracias. Bueno, pues nada. Nos da para mucho aquí. Pues sí, ¿no? Vamos a dar un aplauso a todos. No, la última palabra no la quiero, Sí, sí, bueno, simplemente agradecer, ¿no?, la pluralidad, ¿no?, de un trabajo académico de la lengua, y la lengua también es vida. Falta la réplica. Es norma. La lengua es norma viva, ¿no?, y va transformándose de acuerdo a la realidad de cada cultura, cada país, cada historia, pero hay elementos comunes que es el diálogo, ¿no?, para no resolver las diferencias, sino mediante eso, el debate y con las diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, creo que podemos seguir conversando también en un café, en otro espacio, ¿no? De modo tal que agradecemos la presentación y a su asistencia, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Pero no he entendido por qué no es un derecho fundamental.